pueden observar que el contexto ya lo di, ya di el contexto, eso es lo primero, los saludé. Los objetivos. Queremos observar hoy día con ustedes cuáles son los cambios de los Incoterm 2020 en relación a la versión 2010, la versión anterior. ¿Mm? Ustedes saben que los Incoterm cada 10 años se van renovando. Y vamos a ingresar derechamente al análisis de solamente cuatro de los 7 Incoterms polivalentes. Solamente 4 de los 7 Incoterms polivalentes. Recuerden a ustedes que el mes pasado empezamos con esta temática y tuvimos la oportunidad de analizar los 4 Incoterms marítimos, FAS, FOB, CFR y CIF. Eso ya lo analizamos, lo vimos, lo trabajamos. Yo recomiendo hoy día que las personas que están hoy y que no estuvieron en la versión anterior, ojalá puedan conseguir el material y ojalá no se pierdan la que viene en noviembre, porque todo esto es un sistema. Hoy día vamos a ver los cuatro primeros Incoterm de los 7 Incoterm polivalentes. Eso es lo que vamos a hacer y evidentemente siempre al estilo mío, con una actividad práctica. En concreto, ¿qué vamos a analizar hoy día? Lo que ustedes ven ahí en rojo, vamos a analizar cualitativa y cuantitativamente Xword, Free Carrier, CPT y CIP, esos 4 Incoterm al alero, insisto, de una actividad práctica. Eso es lo que vamos a hacer. Pero primero, lo que vamos a mencionar acá es revisar cuáles son algunos elementos heredados de la versión anterior y que siguen hoy día en la versión 2020, de la versión 2010. Primero, se mantiene eh, esta existencia de 11 cláusulas de compraventa internacional. Se mantiene. Primera cosa, siguen siendo 11. Hay, tal vez el único cambio que puede haber en este sentido es que el Incoterm DAT, Delivery at Terminal, ya no existe propiamente tal y se redenomina DPU. Pero más que un cambio de Incoterm, como dice ahí, es simplemente una re, redenominarlo, ponerle un nombre distinto, ya ponerle un nombre absolutamente distinto, porque la palabra terminal, la verdad que traía mucha confusión. Ese es un elemento heredado. Segundo, y este es un tema que la verdad que trae bastante ruido en mis clases, cuando yo hago clases en distintas academias, prioridad de los Incoterm polivalentes frente a los Incoterm marítimos. Voy a explicar esto. El mes pasado analizamos que el primer criterio para entender el tema, para interpretar el tema de los Incoterm, era el modo de transporte. Ustedes recordarán eso, el modo de transporte. Y yo les dije que el primer grupo, o el grupo 1, era el transporte, los Incoterm polivalentes. ¿Qué significa polivalente? Donde tenemos aéreo, marítimo, terrestre, ferroviario y multimodal. Eso es algo muy importante que se sigue manteniendo y el grupo 2 se llama marítimo. ¿Por qué es importante esto? Porque la verdad es que la tendencia hoy día del multimodalismo, de los distintos modos de transporte, la verdad que opacan un poco el manejo de la carga a granel. Y por eso que el grupo 1 se mantiene, ¿no es cierto?, con el Incoterm polivalente y el grupo 2 con los Incoterm graneleros, marítimos. Tercer elemento heredado importante, y aquí me estoy apoyando en esa cita que tengo ahí en rojo, lo tengo copiado ahí en esa diapositiva en forma textual. ¿Qué dice la Cámara de Comercio Internacional? Señores, comercio mundial, señores agentes de aduana, señores naviera, señores aduana, inclusive aduana, todos ustedes, por favor, la mercancía en contenedores solo con Incoterm polivalente. Miren lo que está diciendo. Mercancía en contenedores solo con Incoterm polivalente.
yo creo que llega el momento en que, con todo el respeto del mundo, la declaración de ingresos y el DUS que manejamos aquí en Chile debe adaptarse a lo que estamos diciendo. Decimos que las cargas que llegan a Chile se tributan a partir del valor CIF y valoramos nuestros DUS a partir del valor FOB, sin considerar que llegan cargas a Chile en aviones y en camiones. Entonces llega el momento, creo yo, estimo, y lo digo con mucho respeto, que debemos ir de la mano con lo que va indicando la Cámara de Comercio Internacional. ¿Qué es lo que dice la Cámara de Comercio Internacional? Que la regla CIF solamente se tiene que utilizar para el transporte acuático en los océanos o en los ríos o en los lagos. Y cuando se utilice más de un medio de transporte, que el caso habitual, que es lo que ocurre hoy día, cuando la mercancía se pone en poder de un primer transportista, de un portador, un ferrocarril o un camión, y esta mercancía llega a un terminal de contenedores, lo que dice la Cámara de Comercio Internacional que la regla apropiada no es CIF, sino que es CIP, que es lo que vamos a analizar hoy. Entonces, digo esto porque la verdad que me trae bastantes complicaciones cuando quiero colocar esto sobre la mesa, de que la Cámara de Comercio está indicando ya desde la versión 2010 a la fecha, de que hay dos grupos de Incoterm. Uno para contenedores, todo el tema polivalente, y otro para carga a granel marítima exclusiva. Sin embargo, se ven guías aéreas muchas veces, ¿no es cierto?, donde los despachos se hacen en términos FOB. Y eso, de acuerdo a la Cámara de Comercio Internacional, es un error. ¿Qué otro elemento heredado tenemos de la versión 2010? Hay un igual número de obligaciones, ¿no es cierto?, para el vendedor y para el comprador. 10 obligaciones para el vendedor, 10 obligaciones para el comprador. ¿Sí? Eso se hereda de la versión anterior. No obstante, hay algunos cambios menores, ¿no es cierto? Por ejemplo, desaparece la expresión inspección de la mercancía. Ya no se habla de la inspección de la mercancía, sino que es parte ahora de un apartado más grande que se llama despacho de exportación e importación, que me voy a referir un poquito más adelante. También se modifica el orden. Al principio de la actualización 2020, lo primero que se habla tiene que ver con las obligaciones relacionadas con la entrega de los bienes, en primer término, y en segundo término, a la transferencia, ¿no es cierto?, de los riesgos por el transporte. Ambos que son aspectos esenciales en la versión 2020. Respecto de los cambios generales, respecto de los cambios generales, eh, respecto de los cambios generales, la verdad, la verdad que siempre la comisión redactora han sido 10 personas y siempre 10 abogados. No tengo nada en contra de los abogados si es que hay alguien que me está escuchando. De hecho, yo tengo una hija abogada, no tengo nada. Pero la verdad que siempre el 100% de la comisión abogado, la verdad, hacía que el lenguaje fuera muy sofisticado y demasiado apegado al derecho. En consecuencia, poco amigable para su lectura. La versión 2020 tiene 7 abogados y 3 profesionales del comercio exterior. La idea es traspasar o abandonar poco a poco este legal English y convertirlo en un plain English, es decir, un inglés más simple, más amigable, más entendible por toda la comunidad. Sumamente importante. Hoy día es más sencillo con menor contenido jurídico en palabras más simples. Hay mucho más contenido explicativo. De hecho, en los Incoterm 2010 se hablaba de notas orientativas y hoy día esas se reemplazan por otro concepto que habla por sí mismo. Notas explicativas donde hay gráficos, donde hay dibujos, donde hay esquemas. Es decir, la verdad que tiene un objetivo mucho más explicativo esta versión respecto de la del 2010. Y también hay una mejor
comprensión del desglose, me refiero a desglose, la repartición, ¿no es cierto?, de los costos que debe asumir tanto la empresa que vende como la empresa que compra. En las versiones anteriores habían cantidades o números disímiles. Por ejemplo, 8 obligaciones para el vendedor, 4 para el comprador. Hoy día la idea es que exista la misma cantidad de ítems, ¿no es cierto?, a nivel de costo para poder entender exactamente de qué se trata esto. Si bien es cierto, los Incoterms no constituyen un contrato de compra-venta internacional. Un contrato de compra-venta internacional al alero, por ejemplo, de la Convención del año 1900, la Convención de Viena del año 80, no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque muchos piensan que los Incoterms son contratos. La verdad es que esta versión se preocupa a lo menos de relacionar que dentro del contrato de compra-venta internacional se deben estipular las condiciones de entrega. ¿Y cuáles son las condiciones de entrega? Los 11 Incoterms que tenemos en la actualidad. Entonces, es sumamente importante que esta versión habla sobre la relación entre los Incoterms y los contratos de compraventa. Y no solamente los contratos de compraventa internacional, sino que también los contratos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con actividades de carácter bancaria. Me refiero a los contratos de cartas de crédito. También se refiere al tema del seguro de las exportaciones, muy importante, y a los contratos de pólizas de responsabilidad civil. Nunca una versión se había preocupado de buscar la relación entre el tema de los Incoterms y los distintos contratos del comercio internacional. Y finalmente, como cambios generales, tenemos una comparativa de obligaciones entre los 11 Incoterms. Al final de los 11 Incoterms. Eh, yo les voy a mandar, y yo ya lo he hecho, para que la agencia Zulueta les regale a todos ustedes en PDF los Incoterms. Yo voy a hacer ese regalo para que este regalo sea para todos ustedes. Al final de esta publicación existe una comparativa de obligaciones entre los 11 Incoterms. Es decir, si uno quiere analizar, por ejemplo, el tema del riesgo, uno ve en forma transversal el tema del riesgo y no tiene que estar uno por uno analizando cada uno de los Incoterms cuando lo que uno está pensando cuando quiere exportar es el tema del riesgo. Ahora, si uno quiere ver el tema, por ejemplo, de quién contrata el flete internacional, hay empresas que le interesa tratar de desligarse de quién contrata el flete internacional, lo mismo, hay una comparativa en ese sentido respecto de esos 11 Incoterms en relación a quién paga el flete internacional. La verdad es que está muy bien hecho ahora. Eso sí implicó 250 páginas, 250 páginas, un poquito más que la versión anterior, casi 50 más, pero la verdad que ameritaba porque la verdad que se explica bastante explicación. Entremos al campo de los cambios más específicos. Gran problema solucionó la versión 2020. Ustedes saben, me imagino que a esta altura todos saben, que cada vez voy a pensar que Marielsa, tú estás en Europa. Voy a pensar que, hola Marielsa, tú estás en Europa. Cada vez que yo le vendo a Marielsa, que está en Europa, yo estoy en Chile, en condiciones FCA, el flete internacional lo debe contratar el importador, Marielsa en este caso. Pero ahí había un problema cada vez que se pactaba carta de crédito. ¿Por qué? Porque en la carta de crédito, si yo soy chileno, el exportador, yo tengo que negociar los documentos con el banco corresponsal aquí en Chile. Y el principal documento para presentarle en el escritorio al ejecutivo bancario acá en Chile es el conocimiento de embarque. Ahí había un cuello de botella, como la operación es FCA, el BL se emitía por pagar, collect. En consecuencia, yo, Alejandro exportador, no tenía opción de recurrir al BL aquí en Chile y presentárselo a un banco para negociar la carta de crédito. Ese tema se resolvió a partir de esta
versión 2020, donde el importador, en este caso Marielsa, que está en Europa, puede solicitar a su empresa de transporte internacional que a lo menos un original del VL pueda ser emitido a nombre mío del exportador. Ustedes saben que los VL se emiten a nombre del cliente, pero por lo menos está la posibilidad hoy día de que a lo menos un original sea emitido al nombre del exportador con una leyenda dentro del cuerpo del VL que diga on board. Eso es sumamente importante porque subsana el problema de la negociación de la carta de crédito. Es decir, si yo quiero vender al exterior FCA con carta de crédito, ya no va a ser problema como era antes, porque voy a poder acceder a un conocimiento de embarque. Segundo cambio específico. Hasta la versión 2010, la Cámara de Comercio Internacional decía claramente, cuando se trate de mercancía de alto valor económico, mercancía que va en contenedores o mercancía aérea, carga aérea, utilizar exclusivamente coberturas, ¿no es cierto? La letra A del Instituto de Londres, la más cara. ¿Y qué decía la versión 2010? Cuando se trate de mercancías a granel, commodities, utilizar la cobertura la más barata, la letra C. ¿Ah? Eso decía la Cámara de Comercio Internacional. Hoy día la versión 2020 mantiene ese predicamento, pero da la posibilidad de que los exportadores y sus clientes se pongan de acuerdo en relación a qué tipo de cobertura quieren utilizar. Hoy día existe la libertad. Es decir, si yo quiero venderle a Marcelo Blaser, mercancía que está en Argentina, granel chileno, la versión 2010 me decía que tenía que ocupar, ¿no es cierto?, ocupar la cláusula C. Hoy día, si yo quiero asegurar a Marcelo que no le va a pasar nada a la mercancía, yo perfectamente podría utilizar la letra A, que es la más cara. ¿Ya? Eso. Tercer cambio específico. Delivery at terminal. La palabra terminal era muy confusa. No se sabía si era un terminal portuario, un terminal aéreo, un terminal interior de carga, un puerto seco. Había confusión. Entonces, la expresión DAT se elimina y se cambia por DPU. ¿Qué significa DPU? Que las mercancías deben ser entregadas en el lugar convenido con su cliente, descargadas. Ojo, descargadas. Me explico. Si yo tengo a Marcelo Blaser, él tiene su empresa en el centro de Buenos Aires, perfectamente yo podría acordar con Marcelo DPU descargando la mercancía en el buque ahí en el Río de la Plata, en Puerto Madero, ahí, DPU. Pero si Marcelo me dice, Alejandro, déjamela en Palermo, yo, Alejandro, voy a tener que contratar un flete terrestre, un camión, sacarla desde el puerto de Buenos Aires, llevarla hasta Palermo y yo preocuparme de la descarga. Eso es la importancia que tiene el DPU, que todas las descargas son por cuenta del vendedor. Ahora, si Marcelo no quiere que yo le venda DPU, quiere que le venda, por ejemplo, CIP en el puerto de Buenos Aires, y me dice, Alejandro, véndeme CIP en el puerto de Buenos Aires porque yo voy con mi camión a buscar la mercancía, porque Marcelo es un potentado, tiene un camión. No es problema. Los Incoterm 2020 dicen hoy día que tanto el vendedor como el comprador en las partes terrestres, las fases internas, podrían ocupar sus propios equipos, sus propios transportes, sus propios medios de transporte. Y así tengo otros cambios específicos como el tema de la seguridad. Si yo le estoy vendiendo a Marcelo, en un Incoterm determinado, donde Marcelo tiene que contratar, por ejemplo, el despacho de importación, yo debo cumplir con entregarle toda la información necesaria para que Marcelo pueda hacerlo. Absolutamente todo. Esos son un poco los cambios, lo heredado, es decir, la herencia de la versión anterior, los cambios generales, que ya los explicamos, y los cambios específicos. Ahora voy a entrar de lleno en el tema de estos 4 Incoterm polivalentes. Marielsa,
¿Te puedes desmutear, por favor? Ya, Marielsa, ¿estás en qué? ¿Te puedes desmutear? ¿En qué país quieres estar? Brasil. En Brasil. Vale, estás en Brasil. No te me vayas, que voy a trabajar contigo. ¿De qué se trata este Incoterm Word? Les digo algo, Word estuvo a punto de desaparecer de esta versión. Les digo algo con mucha seriedad y responsabilidad. Lo más probable es que la próxima versión de los Incoterm Word desaparezca porque es poco competitivo. De hecho, estuvo en los borradores de la Cámara de Comercio Internacional listo para irse, para desaparecer. Pero mientras tanto eso no ocurra, lo voy a explicar. En Sword, si Marielsa está en Brasil, ¿yo qué tengo que hacer como vendedor? Yo me voy a colocar como vendedor. Yo tengo que evidentemente producir la mercancía. Y una vez que la tengo producida, la tengo que envasar, la tengo que embalar, ponerle unos lindos rótulos, buenas etiquetas, de acuerdo a las normas de calidad internacional. Hay toda una teoría al respecto. Todo eso debo hacer. Envasar, envasar, etiquetar, rotular. La verdad, muy poco trabajo para mí. Si se dan cuenta, Marielsa tiene prácticamente toda la responsabilidad de la gestión. Miren, trámites aduaneros de exportación, certificación y vistos buenos, cargar al primer medio de transporte. Vamos a hacer cuenta que yo estoy acá en mi empresa, acá en el barrio Higgins, aquí en Valparaíso, acá está mi empresa. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer Marielsa? Contratar el flete interno, por ejemplo, de donde estoy yo al puerto de salida o al terminal aeroportuario. Todo, absolutamente todo. Es decir, una cantidad importante de actividades logísticas que son de responsabilidad del comprador. Si ustedes lo observan en ese cuadrito que está ahí, miren, miren el cuadrito, los costos y los riesgos. Los costos hasta dónde llegan por parte mía en mi empresa. Todo de ahí en adelante, todo es por cuenta de quién, de Marielsa, que está en Brasil, en Brasil. Sin embargo, hay una frase en amarillo, como pueden observar. Dice que la entrega de la mercancía, la entrega de los bienes y la transmisión del riesgo, es decir, el momento en que yo descanse o que yo me saco la mochila, ocurre, ¿no es cierto?, en mi planta, aquí en mi empresa, antes de ser cargada en el primer vehículo de transporte. Supongamos que esta fuera mi empresa, observen la fotografía. Ahí, yo tengo que entregar la mercancía ahí en los andenes, ¿no es cierto? Y yo ya estoy cumpliendo con el Incoterm Sword. Si el camión no llega a la hora, yo si quiero, si no tengo sentido comercial, a lo mejor la mercancía la puedo dejar tirada para que se la coman los perros. Si tengo sentido comercial, me la llevo para adentro y la guardo de nuevo. Pero yo ya cumplí con el Incoterm, que es dejar la mercancía antes de ser cargada en el primer vehículo de transporte. Eso significa. Pero ¿no les llama la atención que desde la perspectiva del comprador tengo algunos conceptos que están en rojo? Mire, trámites aduaneros de exportación, certificaciones y vistos buenos, carguío y seguro internacional. Voy a explicar por qué lo tengo en rojo y lo voy haciendo en forma matemática, en forma inmediata. Miren, miren lo que voy a explicar aquí. Voy a pensar, voy a pensar que yo no estoy aquí en Valparaíso. No estoy en Valparaíso. Voy a pensar que yo soy un exportador chileno que está en Valdivia. Tomen por favor la calculadora. Voy a ir lento. Hagan este trabajo conmigo. Voy a pensar que yo soy un exportador chileno que estoy en Valdivia. Y tengo a mi cliente que es Marielsa, que la voy a sacar de Brasil y la voy a llevar a España. Marielsa, tú estás en España. Entonces, yo lo que quiero saber como exportador es determinar un precio de exportación. Si ustedes observan, lo que a mí me cuesta producir la mercancía son 57 millones de pesos. Ese es mi costo de producción. Si los 57 millones de pesos
Yo lo divido por ese tipo de cambio que está indicado ahí, que son 800 pesos, me va a dar una cantidad de dólares, como pueden observar. Hagan ese ejercicio, 57 millones dividido en 800 me va a dar una cantidad de dólares norteamericanos. Vale. Pero ¿qué voy a hacer yo aquí? ¿Qué voy a hacer yo aquí? Voy a contratar, voy a contratar a la mejor agencia de aduana del mercado. Voy a contratar a la agencia de aduana Zulueta. Miren el lado izquierdo de la diapositiva. ¿Cuánto me cobra la agencia de aduana? $250 por hacer el despacho o el trámite aduanero, el DUS. Eso me cobra la agencia. Yo lo voy anotando aquí, lo voy anotando y lo voy sumando al costo, como pueden observar. Vale. Después voy a contratar a una cuadrilla al frente de mi planta en Valdivia, se llama Nelson. Hola Nelson, ¿qué es lo que tiene Nelson? Nelson tiene grúas horquillas, ¿no es cierto? Tiene grúas horquillas La y tiene 14, gente, tiene espioneta, ¿no es cierto? correcto, 400, ¿Cuánto me cobras por esa cuadrilla? Me cobras $60 por un contenedor de 20, ¿sí o no? ¿Y yo qué más tengo que hacer? Tengo 103, que meterme la mano en el bolsillo para gestionar certificados de origen, porque la carga va a España, vistos entonces, buenos, todo eso total, vale $70. $70. Si ustedes suman todos los costos de producción, más la cuadrilla, más la agencia de aduana y los vistos buenos, ustedes deben coincidir que el costo total son $71.630. ¿Llegaron a eso, chicos? Si me levantan el dedito, me encantaría. ¿Te dio, Yanay? Perfecto, perfecto, te dio. Perfecto, muy bien. Ahí tengo el valor Edgeworth. A ver, voy a ir aquí al chat. Ya. Ah, ¿qué es lo que? Buenos días y bendecidos días tengan hoy. Desde México les saludamos y gracias por la invitación. ¿Qué más? Pero no se puede porque los certificados los tiene que emitir los certificados los tiene que emitir el exportador, ejemplo, Cernapeca. Correcto, correcto. Si esta mercancía tuviera que ver con los productos del mar, correcto. Lo que dije al principio, que en los Incoterm, los certificados de origen los tiene que gestionar el importador. Eso es lo que dice la Cámara de Comercio Internacional. Pero en la práctica, efectivamente, es el exportador el que debe correr con esos gastos. Por eso que yo aquí lo estoy sumando al costo. Lo estoy sumando al costo. Entonces, si yo tengo un costo total de $71.630 y le quiero asignar un margen de ganancia de un 8%, el 8% de 71.630 serían 5.730.4 de ganancia y mi valor Edgeworth en Valdivia sería de 77.360.4. Es verdad, de acuerdo a lo que dicen los Incoterm, yo no tengo que preocuparme ni de los certificados, ni de la cuadrilla, ni de la gestión aduanera. Eso es lo que dice la Cámara de Comercio. Pero yo tengo que hacerlo como exportador. Pero no se lo regalo a mi cliente, lo agrego a los costos y lo estoy recuperando acá. Lo estoy agregando a los costos de producción y le asigno el profit y aquí lo estoy recuperando con 77.360.4, como pueden ustedes observar. Bien, ya tengo calculado el valor Edgeworth. El valor Edgeworth era en Valdivia 77.360.4 en mi planta. Perfecto. Vamos a embarcar con una compañía naviera que zarpa desde el puerto de San Antonio. Yajanira, ¿me estás escuchando, Yajanira? Sí, le Desmutéate. escucho. Dime, ¿cuánto me cobras tú? Porque tú eres una empresa de camiones.
desde mi planta de Valdivia al puerto de San Antonio por el contenedor de 20 pies. ¿Cuánto me cobras por eso? Ahí está escrito. 750. Dímelo, por favor. ¿Cuánto es? 750.000. Es 750.000 pesos. A un tipo de cambio de 800, ¿cuánto me vas a cobrar entonces de flete terrestre? 938. Perfecto, 938 significa flete interno. Yo sumo los dos valores y tengo un subtotal de 78.298.4. Correcto. Pero yo quiero ganar, siempre quiero ganar con mi cliente que tengo en España, un 10%, 10% sobre los 78.298.4, me da ese valor, lo que implica un valor en San Antonio FCA de 86.128,24. Es decir, yo, Alejandro, que soy el exportador que está en Chile, en Valdivia, cumplo con dejar la mercancía seguramente en un lugar especial en el puerto de San Antonio que se llama stacking oficial, porque yo no puedo llegar arriba del buque como Pedro por su casa, la tengo que dejar en un lugar específico, eso se llama stacking. Y ahí se cumple el FCA, 86.128,24. Ojo, yo lo que tengo que hacer es llegar con el camión que he contratado al stacking y esperar que la máquina grandota, esta máquina porta contenedores, descargue el container. El container se debe entregar en el stacking cargado sobre el vehículo de transporte y el FCA no se cumple después de haber sido descargado, sino que antes, en el momento que el contenedor está depositado sobre el camión. Ese es el valor FCA. Ahora tengo el tercer Incoterm que les quería presentar hoy día, que se llama Carriage Pay To. Carriage Pay To. Vamos viendo. Aquí está. ¿Qué significa Carriage Pay To? CPT. Esas son las siglas, las tres letras de Carriage Pay To. Transporte pagado hasta. J. Veragua, dígame nomás. Hola, buenas tardes. Sí, le iba a hacer una consulta con respecto a las cláusulas anteriores, perdón, el export y el FCA. Hemos hecho acá dentro de la empresa exportaciones y algunas ocasiones los clientes han solicitado hacer exportaciones bajo cláusula export. Ya, pero ellos nos han solicitado ellos gestionar la documentación aduanera. Entonces, mi duda es, ¿qué dice el comercio internacional con respecto a eso? Porque tenía entendido yo que en el caso del FCA sí estaríamos obligados nosotros a entregar la documentación aduanera, no así en el Export. Ahora, nosotros como normativa lo hacemos para las dos cláusulas, pero como normativa interna, a lo mejor ni siquiera es normativa interna, es una normativa generada por la Cámara de Comercio. ¿Qué se dice al respecto? Muy bien. ¿Cómo te llamas tú? Johnny. Hola, Johnny. Mira, en Export, ¿te estás viendo la diapositiva? Sí, sí. En Export, de acuerdo a la Cámara de Comercio Internacional, quiero ser muy claro en esto, de acuerdo a la Cámara de Comercio Internacional, a su última actualización, el vendedor está obligado solamente a lo que estoy moviendo acá. Moviendo acá. Esa es la obligación del vendedor. Si tú haces el trámite aduanero, contrata a un agente de aduana acá en Chile, lo estás vendiendo Export, lo estás haciendo, lo haces porque alguien tiene que hacerlo, contratar a un agente de aduana, y ese costo tú lo tienes que incorporar a tus costos de producción. Sí, lo hacemos, lo hacemos. Ahora tu pregunta es la siguiente. También me dijiste tú que hay operaciones en que tú vendes Export, y el cliente afuera te pide que el tema aduanero lo quieren manejar ellos, el tema aduanero de exportación. Eso me dijiste, ¿cierto? Así es. Eso significa que tu empresa que está afuera, seguramente tiene algún contacto logístico
que le permite contactarse acá con la agencia de aduana y la contratan directamente. O sea, Sí, hay una, sí. hay una operación, o sea, en el fondo lo que, en el fondo es como que si tú estuvieras vendiendo FCA, no haces el trámite aduanero, pero no es porque no exista, es simplemente porque otra organización que no eres tú le está pidiendo a la agencia de aduana que haga el servicio de agenciamiento de aduana desde el punto de vista de la exportación. Sí, mira Alejandro, ¿sabes lo que nos ocurrió cuando nosotros empezamos en el mundo de las exportaciones? Es que venían muchos clientes en forma personal. ¿Ya? Oye, yo soy argentino, mira, necesito llevarme una mercadería, entonces, como yo me la llevo a Argentina, necesito que tú me la vendas ex-work, entonces yo hago toda la tramitación y le hacíamos una factura de exportación y la mercadería nunca se la llevamos. Entonces el tipo se quedó con la mercadería en Chile, obviamente se omitió el IVA y desde ahí en adelante hemos definido que todas las operaciones de exportación tienen que salir con la tramitación de la DUS por el lado nuestro. Entonces ustedes están utilizando FCA. Claro, o sea, en cierta manera sí, pero el proveedor, pero el cliente en muchas ocasiones dice, oye, véndeme Xwork. Nosotros le cotizamos Xwork y adicional le decimos, oye, pero yo voy a hacer la tramitación aduanera por normativa y te voy a cobrar un adicional y un adicional por el, qué sé yo, o sea, los gastos de trámites de exportación. Exactamente, es lo que Ya. acabo de explicar. En Edward, si tú quieres trabajar en las condiciones que te está pidiendo tu cliente, tú tienes que decirle que lo que tú vas a invertir en el tema de agenciamiento aduano va más allá de lo que indica el Incoterm y que en definitiva te lo tienen que pagar. En cambio, mira, fíjate acá, en Free Carrier, en FCA, a ti sí te corresponde al vendedor la gestión aduanera de exportación. Acá no es un tema coyuntural. Acá la Cámara de Comercio Internacional dice que cuando se vende FCA, la contratación a la agente de aduana aquí en Chile Ok, es por cuenta del vendedor. Absolutamente, míralo. Y ok, todas sí, las certificaciones y todo el carguillo del primer medio de transporte. así lo veo. Sí, sí, lo que pasa es que como hiciste el ejemplo, en el ejemplo estabas especificando que los gastos aduaneros los estábamos pagando, entonces ahí me confundí, dije, chuta, ¿será que Ahí está, ahí eso está. no es? Ya, pero está clarito. Muchas gracias. Me alegro mucho, me alegro mucho. Eh, vale. Entonces yo les comentaba que en FCA, conociendo el valor Edgeworth, Alejandro, dígame señor, hola, ¿qué tal? Alejandro, pero en el caso anterior, entonces, esa no debería ser una venta con un invoice, debería ser una venta afecta IVA, ¿o no? Si él nunca se la sacó del país. ¿en qué diapositiva me estás preguntando No, tú? no, está preguntando lo que lo que yo había planteado. No, claro, claro, si nosotros, o sea, lo que pasa es que ahí fue una triquiñuela del comprador, pues nosotros nunca lo Se vimos después. regulariza eso porque si yo estoy usando un Incoterm donde yo tengo que ver el tema con la gente de aduana para poder sacar la mercadería del país y llega alguien con mala intención y no lo hace y la mercadería se queda en Chile, eh, estamos evadiendo el IVA, o sea, estaríamos cayendo en un dolo o en una evasión prácticamente. Por supuesto, por supuesto. ¿Y cuál fue el destino final de la mercancía? La persona que intervino. La verdad, nunca supimos, nunca supimos qué pasó con la carga. Estoy hablando hace muchos años atrás, pero nunca supimos qué pasó con la carga. El tipo llegó aquí, se le vendió con una factura de exportación, nunca nos preguntaron a nosotros, se fue con la factura, él dijo que iba a hacer la tramitación, nunca se hizo. Obviamente, no tuvimos un registro de la factura en ningún lado. Bueno, ahí fue una mala gestión, pero eso ocurrió. Ah, Ujú. vale. Bueno, muchas gracias. Bueno, A ver, Catherine tiene una consulta, profesor. a ver, Catherine. Hola, buenos días. Alejandro, mira, yo tuve hace poco una experiencia respecto a traer una mercancía desde Argentina, que era bajo término export. Sin embargo, el proveedor, perdón, sí, el proveedor no tenía experiencia respecto a los trámites. O sea, perdón, no, disculpa, me enredé un poquito, pero era Xword y si bien nosotros queríamos hacer como todo el trámite, inclusive obviamente los trámites aduaneros, el proveedor nos indicó que iba a ser muy difícil
poder sacar la carga y que sí o sí teníamos que hacerlo con su agente de aduana. Por lo tanto, ellos se ofrecieron en el fondo con un recargo en la tarifa, a hacer ellos los trámites aduaneros. Entonces, obviamente yo entendía que ahí la venta era FCA, cambiaba el Incoterms, pero no. Entonces siempre se produjo ahí como una mezcla de Incoterms, entre una confusión entre el Export y el FCA. Entonces ¿Cómo finalmente te no llamas? sabía, Catherine. Catherine, te explico algo. Mira lo que dice aquí. Mira, aquí te estoy presentando Free Carrier, FCA, libre transportista, entregado en planta. ¿Lo ves o no? Sí, sí lo estoy viendo. Y mira lo que dice acá. Free Carrier, FCA, libre transportista, entregado en un lugar distinto a la planta. ¿Qué significa esto? Mira, concéntrate en esa diapositiva. Ahí dice Free Carrier, libre transportista, entregado en planta. Es exactamente igual que el export, mija. Ese free carrier, cuando la mercancía está entregada en la planta del portador, es exactamente igual al export. ¿Dónde está la diferencia? Porque tiene que haber una diferencia. Fíjate lo que voy a hacer. Acá en el export, la entrega y la transmisión del riego en planta ocurre antes de que sube al primer camión. ¿Lo ves, no es Sí, cierto? sí lo entiendo. Ya. En cambio, en el FCA entregado en planta, que es exactamente igual, Sí, la transmisión de riego ocurre después de ser cargada dentro del primer medio de transporte. Es decir, hay un momento en que la carga, por ejemplo, las grúas horquillas están subiendo la mercancía arriba del camión y se cae por una mala maniobra, porque hay un temblor o porque está con algunos grados etílicos la sí, sí lo persona, qué entiendo. sé yo, ahí está el tema. Hay un antes y un después. Esa es Sí, la pero diferencia. sí, o sea, lo entiendo, pero creo que ahí está más enfocado en términos de riesgo, pero en términos de costo, porque en mi caso, como te digo, mi responsabilidad era un export, por ende yo iba a retirar. Sin embargo, el proveedor iba a hacer el tema aduanero. Entonces ahí no sabíamos cuál Incoterms aplicar, porque obviamente yo estaba, o ellos estaban incurriendo en un gasto que me correspondía a mí, Mira, porque te ellos estaban explico. haciendo la aduana. En eso, tú me hablas de la aduana de exportación, ¿cierto? Claro. Sí, de exportación, no Mira, la, mira, no la de acá local. mira. En el caso que me estás planteando, en la aduana de exportación, de este caso de Argentina a Chile, en Edward, pagarle a la agencia de aduana argentina, en este caso, es algo que te corresponde a ti. A ti te corresponde. Sí, pues, sí, El punto es que tú estás en Chile. Entonces, ¿cómo se resuelve? Que le dices al exportador, contrate usted la agencia de aduana y me lo carga. Y me lo carga, como paletea y me lo carga y yo pago lo que es. Ahora claro, lo carga como en la factura. el exportador te lo va a subir, te lo va a agregar Mm, a los costos y le va a agregar algo más. Vale, esa es una alternativa. La otra es que derechamente tú optes con el exportador FCA. Ahí, ahí ni siquiera se tienen que poner de acuerdo porque en FCA, sí, lisa y llanamente, derechamente le incluye la corresponde a él. aduana y el Le corre- transporte local. No, sí, eso lo exacto, sé. le corresponde a él. En FCA Claro, le corresponde a él totalmente. de ¿Sí? acuerdo. Sí. ¿Despejada la duda? Sí, o sea, sé que ahora puedo anticipar y en este caso pedir que incluyan esos gastos en la invoice. Sí, claro. Ya, perfecto. Gracias, Alejandro. De nada, de nada. Vamos entonces con el Incoterm. Miren lo que dice ahí. Transporte pagado hasta. La Cámara de Comercio Internacional, siempre digo lo mismo, es como que se cansó o le dio flojera en terminar el nombre completo del Incoterm. Como que le dio flojera. ¿Por qué le dio flojera? Porque el Incoterm se llama transporte pagado hasta, pero no queda claro hasta dónde. Transporte pagado hasta significa Carriage Paid To, y sus siglas son CPT. Pero es muy curioso lo que pasa acá. Transporte pagado hasta. Ese hasta se va a completar en la medida que el vendedor y el comprador se pongan de acuerdo. Se pongan de acuerdo. Yo dije que Marielsa está en España. Marielsa está en España. Voy a pensar, Marielsa, que tú estás en España.
en Gerona, la tierra de Salvador Dalí. ¿Ya? Marielsa, tú estás en Gerona, en la tierra de Salvador Dalí. Para llegar a Gerona en España, el buque sale de San Antonio y tiene que llegar a Barcelona. Obvio, es el puerto más cercano a Gerona, Barcelona. Yo puedo acordar contigo, Marielsa, CPT, perfectamente CPT, donde el buque, miren la fotografía, llega al puerto de Barcelona y la descarga es por cuenta tuya, Marielsa. Tú tienes que meterte la mano en el bolsillo, sacar el contenedor del buque en Barcelona y después contratar un flete terrestre y llevártelo a tu empresa. Esa es una alternativa de CPT, pero eso va a depender de lo que tú y yo nos pongamos de acuerdo. La otra alternativa, Marielsa, es que tú me digas, Alejandro, yo quiero que tú me entregues la mercancía en un centro de distribución que está, por ejemplo, 80 kilómetros a las afueras del puerto de Barcelona. Si eso es así, yo tengo que contratar un buque desde Valparaíso a Barcelona y después tengo que contratar la descarga en Barcelona de ese contenedor y no solamente la descarga, tengo que contratar un camión o un ferrocarril para llevar la mercancía a ese centro de distribución. Esa es la segunda alternativa. Y la tercera alternativa es que tú derechamente me digas, Alejandro, te voy a comprar CPT, pero déjame la carga en mi empresa, en mis instalaciones en Gerona. En consecuencia, ahí yo tengo que también preocuparme de la descarga en Barcelona y contratar un camión o un ferrocarril para llevártela hasta Gerona. Tengo tres alternativas. Entonces, esto es muy importante porque muchos confunden CPT con CFR. Costo y flete es llegar al puerto de destino sin descarga por el cliente, pero no hay más alternativa. El CFR no sale para afuera. El CFR termina en el puerto de destino. En cambio, en el CPT es más versátil. Puede ser en el puerto, puede ser en un terminal intermedio, puede ser en un cross-docking, en un almacén extraportuario y finalmente las instalaciones del cliente. Por eso que dice lugar acordado de destino. Y eso va a depender de lo que el vendedor y el comprador establezcan. Lo importante, Marielsa, acá fíjate que está en rojo, tú tienes que contratar el seguro internacional. Tú lo tienes que contratar. En CPT yo no estoy obligado a contratar un seguro, para nada. Entonces, esto es muy importante, porque si yo te estoy vendiendo una mercancía a cierto valor CPT y tú vas a contratar un seguro y ese seguro es muy caro, a lo mejor no te conviene trabajar conmigo CPT, sino más bien ir al Incoterm siguiente, que es CIP, porque en CIP yo estoy obligado a contratar un seguro en beneficio tuyo. Esa es la principal característica que tiene el CIP, que en términos logísticos tengo las tres lugares de entrega, en el puerto, en un lugar intermedio y en las instalaciones del cliente, pero yo debo contratar el seguro. Yo contrato el seguro y tengo que nombrarte en la póliza beneficiaria de ese seguro internacional. Beneficiaria de ese seguro internacional. Esos... Perdón, profesor, lo intervengo porque se va a cerrar en unos minutos, no lo quiero cortar, pero el señor Ronald de Austin está haciendo una consulta y le voy a decir que usted se la va a responder personalmente a su correo cuando termine la charla. ¿Es Muy bien, factible? señor, muy bien, muy bien. Lo mismo la señorita Carolina Vera Toro, que nos escribe desde Medellín, Colombia, y también le va a responder usted a su correo, por favor, tanto Ronald No, como no es Carolina, problema. si Muy pueden bien. poner los correos en el chat. Muchas Muy, gracias. Paso muy a bien. Muy bien. Alejandro. Mientras tanto, alguien si puede, Marcelo, tú mismo sacar la foto de esos correos para que después Está me los correcto. pase, para yo poder terminar acá. El valor Eso CPT, trabaja. ¿vale? Acá tengo el valor FCA en San Antonio. Sin embargo, en la empresa de San Antonio hay una gestión portuaria, ¿no es cierto? Hay una gestión portuaria, lo que se conoce como el THC, que significa atender el camión que llegó al puerto de San Antonio, descargarlo, posicionar el container en el stacking, eso vale 135.000 pesos. Llevado dólares, 168,75. Hay una compañía naviera
que va a hacer el flete de San Antonio a Barcelona por $7.500, como pueden observar ahí. Tenemos la influencia del bunker, el petróleo, lo que tiene que ver con el tema del precio del petróleo. Yo creo que en este momento, con lo que está pasando en el mundo, se nota, como nunca se entiende por qué las compañías navieras cobran un 11% de bunker sobre el flete marítimo, 825. La emisión del documento hace rato que está pegado en $35, la emisión del BL. Si sumamos todo del valor FCA, nos da un total de $94.656,99. Acá yo me quiero ganar un 8% contigo, Marielsa, un profit de 8%. Obtengo mi valor CPT en Barcelona. Voy a explicar bien eso. ¿Qué significa CPT en Barcelona? Que yo, Alejandro, dejo la carga en el puerto de San Antonio, contrato una compañía naviera, el buque me lleva el contenedor hasta Barcelona y nada más. La descarga es por cuenta tuya, Marielsa. O sea, el buque cumple con llegar hasta el puerto de Barcelona con el container arriba del barco. Tú eres la responsable de descargar, porque acordamos en Barcelona. Si hubiera sido en un lugar distinto, claro, la descarga sería por cuenta mía, pero como es en el puerto de Barcelona, tú te tienes que responsabilizar de esa descarga. Finalmente, para obtener el valor CIP, Barcelona también, partimos de la base que tenemos un valor CPT Barcelona por 102.229,55. Vamos a asumir que la compañía de seguro, hay una compañía de seguro que se llama Dental Max. Hola, yo sé que otro rubro, pero para apoyarme, hola, Dental Max, tú eres una compañía de seguro, tú me cobras $800, ahí está. Si yo le sumo ese valor CPT, el valor de la prima, tengo un valor subtotal de 103.029,55. Un 3% de profit me da un valor CIP Barcelona 106.120,44. Eso es el resumen de los 4 Incoterms que hemos analizado en el día de hoy. El ESWOR, estoy ganándome No me contestó todavía, 7.360 pero puntos. ¿Perdón? ¿Perdón? No escuché. ¿Quién me dijo algo? No, fue un audio que se disparó. Vale. Entonces ese es el resumen de la clase de hoy día. ESWOR. Si yo quisiera optar por ESWOR, voy a recibir 77.360.4. ¿Es conveniente para mí? Claro que es conveniente porque yo apenas me aproximo al comercio internacional. Todo el riesgo y todas las gestiones por cuenta ¿de quién? Del importador español. Ahora, si yo me quiero implicar un poquito más, ser un poquito más arriesgado, ser un poquito más atrevido, voy a contratar un flete terrestre aquí en Chile y voy a entregar la mercancía donde, en el stacking, en el puerto de San Antonio, y yo facturaría 86.128,24. O sea, gano más, pero yo me incorporo más al riesgo. Ojo, miren lo que voy a decir. En FCA, el importador debiera contratar el seguro internacional. Seguro internacional, es decir, del puerto de San Antonio a la bodega del cliente allá en España, en Gerona. Yo, Alejandro, tengo que estar muy despierto que perfectamente en la ruta que hay desde mi planta, ¿no es cierto?, hasta que llegue a San Antonio puede pasar algo malo, un choque, un accidente, un acto de terrorismo, cualquier cosa. Entonces es muy bueno tener la mercancía asegurada en forma local dentro de Chile. ¿Por qué? Porque el Incoterm solamente es a partir de que la mercancía está, ¿no es cierto?, entregada en el stacking en el puerto de San Antonio. Entonces hay una tierra de nadie. Es importante que esté asegurada en términos locales. Si yo quiero ahora atreverme más y contratar una compañía marítima, una compañía naviera para que me lleve el contenedor al puerto de Barcelona sin descarga, yo estaría facturando eso. Y si finalmente quiero exactamente lo mismo, pero con seguro incluido, donde yo me voy a meter la mano en el bolsillo y voy a contratar un seguro, yo estaría facturando
106.120,44 centavos. Esa es mi exposición del día de hoy, dentro de una hora. No sé, Marcelo, si hay algún minuto, si puedo contestar alguna pregunta, si tú lo permites, no tengo problema. Estimado, nos llaman a estudios centrales, pero tenemos agendadas las personas a las que hay que responderle personalmente, así que, profesor, le agradecemos muchísimo. La audiencia está pidiendo otra webinar pronto para continuar hablando de estos temas tan importantes. Y sin más por ahora tenemos que cerrar. Así que a toda esta inestimable audiencia, de parte de nuestro gerente general, don Carlos Patricio Zulueta, de parte de todo el equipo de la Agencia de Aduana, 118 personas al servicio del comercio exterior de Chile, y con mucha emoción y mucho cariño les mandamos un abrazo y los vamos a invitar a nuestra próxima webinar mensual de esta serie 2023. A aquellos que requieran las grabaciones anteriores las pueden pedir al correo rlarrain@zulueta.cl y les serán enviadas en paquete todos los links correspondientes. Profesor,